cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Abierto de jueves, que hoy compartimos con Elisa de la Nuez. Hola Elisa, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Con José María Lasalle. José María, buenos días. Buenos días. Y con Josep Ramoneda. Josep, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. En un momento vamos a saludar al candidato del Partido Nacionalista Vasco a Lehendakari, a Imanol Pradales, a quien le queremos preguntar cómo lleva la campaña a falta de 2 días. Queda hoy y mañana. Me dicen que está llegando ya al estudio de Radio Bilbao y sentándose. Pues nada, en un segundo vamos a hacer una cosa. Vamos ya a publicidad y a la vuelta saludo al candidato Pradales. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. 8:33, 7:33 en Canarias. Imanol Pradales, candidato del PNV a la Lehendakaritza. Señor Pradales, buenos días. Egunon, muy buenos días. ¿Cómo está? Pues bien, estoy mejor. He ido recuperando la normalidad en la visión. La verdad es que me duele el ojo y voy a tener molestias y dolor durante varios días, según ya me adelantaron en el Hospital de Cruces los oftalmólogos. Pero bueno, después de pasado el susto y a pesar de haber dormido poquito estos 2 días, muy poquito, pues voy algo mejor, con lo cual recuperando cierta normalidad. ¿Le han dicho algo de la investigación? ¿Sabe algo de los motivos de quién le agredió? No, no sé nada. He sido citado a declarar este próximo sábado en el juzgado, pero no tengo conocimiento de la investigación. No, desconozco absolutamente. ¿Nota que ha cambiado algo, que ahora si se acerca a los militantes o en los actos, tiene usted, no sé si miedo o una sensación distinta? Bueno, miedo no. Lo que estoy notando es mucho arrope, mucha cercanía, muchos ánimos, mucha ilusión también de la gente. La verdad es que el martes fue un día convulso en términos de sentimientos, porque tenía el mitin, fue un mitin emotivo, salí del mitin, en apenas 2 minutos me agredió este señor, luego tuve que decidir ir o no al debate y no estaba en las mejores condiciones físicas, pero me parecía que era importante estar ese día en ese debate en la televisión pública vasca. Y ayer fue un momento precioso, con muchísimas personas y militantes, simpatizantes y gente en la calle. Recuerdo que yo ayer estuve en las 3 capitales de Euskadi, estuve en Donosti, en Vitoria y en Bilbao, y cuando llegué a Vitoria entré en un bar a tomar un café, porque necesitaba tomar un café.
y se me acercó un señor y me dijo: señor Pradales, siento mucho lo que le ha pasado y espero que usted vaya mejor y creo que usted se ha comportado como debía. Y la verdad es que hay gente que te para por la calle, ¿no?, y te dice esas cosas, y bueno, eso es un chute de ilusión también. Al poco de la agresión, cuando informó de ella Antonio Ortúzar, lo vinculó o hizo una reflexión, si quiere, sobre el clima de tensión o crispación de algunos discursos. ¿Hace usted también esta vinculación? Bueno, yo quiero pensar que esto ha sido algo excepcional, ¿no?, extraordinario en la campaña vasca. Estaba transcurriendo la campaña en Euskadi por una senda de tranquilidad, ¿no? Es verdad que a veces la política, sobre todo en el Estado y en el Congreso de los Diputados, está alcanzando un voltaje que a mí me parece que es muy peligroso y que hay que hacer una reflexión sobre hacia dónde va ese tipo de política. Pero nunca sabes, yo realmente no sé este hombre por qué me agredió, ni por qué vino contra mí de manera premeditada, porque eso sí parece que estaba así, me estaba siguiendo, aunque yo no era consciente de eso cuando salía del mitin. Y sí se dirigía a mí por mi nombre, y cuando me acerqué a él a intentar saber qué me estaba diciendo es cuando me agredió con el spray. Pero la verdad es que me gustaría que estas cosas no ocurrieran y que desde luego la política en general transcurriera por otros cauces donde haya un debate tranquilo, un contraste de ideas y de propuestas y no caigamos en la crispación, porque creo que no es buena para nadie, para nadie. Señor Pradales, Bildu se niega a llamar terrorismo a lo que hizo ETA. Fue una entrevista que concedió aquí a Hora 25 Pello Chandiano, el candidato de Bildu. Usted la ha escuchado. ¿Cree que esto es cobardía, como dice el PSE, por parte de Bildu? Creo que Sortu y el señor Chandiano pertenece a Sortu, que es el partido político que manda en Bildu, pero que es el partido heredero de Batasuna. Tiene una asignatura ética pendiente con el conjunto de la sociedad y especialmente con la sociedad vasca. Y mientras no superen esa asignatura ética, yo creo que van a estar invalidados para poder conformar acuerdos y gobiernos en Euskadi, porque realmente no creo que hay que jugar con los circunloquios ni dar vueltas a las cosas. ETA fue terrorismo, fue un grupo terrorista, y a partir de ahí es como se puede trabajar en la reparación, la justicia y el reconocimiento del daño injusto causado, en la memoria, una memoria que tiene que ser completa, global, en donde no juguemos a memorias selectivas, en donde dejemos olvidadas a determinadas víctimas, en donde podamos avanzar en convivencia mirando al futuro, y en donde efectivamente, y gracias a Dios y sobre todo al gran esfuerzo de la propia sociedad vasca, pues ETA dejó su violencia terrorista de lado y desapareció de nuestras vidas. Pero si queremos avanzar en convivencia, no podemos ser un pueblo amnésico, ni una sociedad amnésica. Quien no tiene memoria está condenado a repetirla. Y por lo tanto, tienen que superar esa línea ética y tiene que condenar a ETA y denominarla como fue, terrorismo. Dice, están invalidados, significa que es imposible pensar en cualquier acuerdo entre el PNV y Bildu, de gobierno, de legislatura, ante cualquier escenario posible que se dé este domingo en las urnas. Nosotros tenemos modelos antagónicos desde el punto de vista de sociedad y de cómo concebimos este país. Y vengo intentando explicarlo durante toda la campaña. Cuando hablamos de política, ya no me voy a referir al ámbito que acabamos de comentar. Hablamos de política económica, por ejemplo, ¿no? Pues hablan de un aumento de la presión fiscal, 5.000 millones de euros, teniendo en cuenta que Euskadi recauda del entorno de 18.000 millones, casi un 30% más de presión fiscal, lo que significa 5.000 euros por persona trabajadora en este país. Estamos absolutamente en desacuerdo. Hablan del control público del banco vasco más relevante, que es Kutxabank, de control público de un banco, de una nacionalización de un banco. Hablan de desarmar y desmilitarizar a la Ertzaintza.
tenemos un modelo de seguridad y una política de seguridad absolutamente antagónicas. Nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es dotarle a la policía local y a la Ertzaintza de medios materiales y recursos adecuados para prevenir la delincuencia y, en su caso, pues para combatir el delito. No desarmar a la Ertzaintza, desarmar en todo caso al delincuente. Cuando hablamos de política de cuidados para las personas mayores, tienen un modelo de publificación de todo. Nosotros seguimos pensando que la colaboración con el tercer sector social, con el ámbito comunitario, con el ámbito privado, con la concertación entre lo público y lo privado es la vía que nos ha traído a los niveles de bienestar y de prestaciones públicas que tenemos. Tenemos un montón de diferencias en el modelo social y a mí esa es una cuestión que me parece muy relevante cuando uno quiere acordar un gobierno, cuando quiere acordar unas políticas. Por tanto, es imposible que haya cualquier tipo de acuerdo dentro o fuera del gobierno entre el PNV y Bildu, por tenerlo claro. Imposible es la palabra, señor Pradales? Vamos a ver, nosotros con EH Bildu, en esta legislatura que ha finalizado, y con el Partido Socialista hemos acordado algunas leyes, ¿no? Por ejemplo, la del cambio climático y transición energética. Obviamente ese tipo de cuestiones se pueden dar, pero en términos de gobierno y de modelo de país, pues obviamente yo no lo veo. Por tener claro el escenario de la noche electoral, si ustedes ganan, ¿el primer partido al que llama el PNV es al PSE? Vamos a ver, primero, a mí... no me diga que aspira a la mayoría absoluta. No. Vale. A mí, mi sensación es que la noche del 21 de abril vamos a revalidar la confianza de la sociedad vasca y creo que vamos a volver a ganar las elecciones en Euskadi. Dicho eso, yo voy a llamarle a todos los partidos políticos, pero es obvio que nosotros tenemos en estos momentos un acuerdo con el Partido Socialista en las instituciones locales, municipales y forales. Es obvio que tenemos un acuerdo de investidura con el presidente Sánchez y, por lo tanto, es obvio que tenemos de saque pues muchas políticas compartidas con el Partido Socialista. Y yo hablaré con todos los partidos políticos, pero obviamente nuestra prioridad sería trabajar para buscar un acuerdo con el Partido Socialista en Euskadi, si el Partido Socialista también así lo desea. Pero para eso es importante que tengamos una mayoría fuerte en el Parlamento para poder luego tener un gobierno fuerte para Euskadi. ¿Usted de verdad cree que hay alguna opción de que el PSE pueda llegar a apoyar o a pactar con Bildu? Quisiera pensar en que después de lo que ha ocurrido esta semana, de lo que han dicho de determinadas dirigentes del Partido Socialista, de Euskadi y de fuera de Euskadi, pues esa es una cuestión que se aleje, ¿no? Es una decisión que en todo caso tomará el presidente Sánchez como secretario general del Partido Socialista de Euskadi. Yo creo que además estamos en un momento más o menos convulso en términos de que tenemos elecciones vascas este 21 de abril, elecciones catalanas el 12 de mayo, elecciones europeas el 9 de junio, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que hay que ver un poco el escenario general que se va a dar en el conjunto del Estado. Euskadi está siendo un eje que aporta estabilidad en el Estado. Me gustaría que Euskadi siga siendo un eje que aporta estabilidad en el Estado y creo que sería bueno pues que no hubiera cambios en determinadas políticas por parte de otros partidos políticos. En esta campaña le he escuchado que no cerra esa puerta. Digo, no sé si igual está de acuerdo con Alberto Núñez Feijóo, con que el PSOE vaya al notario con Feijóo para comprometerse a no pactar con Bildu. Yo creo que esos son proclamas electoralistas que obedecen a otro juego, ¿no? Que es el juego de la contraposición entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que están pensando no tanto en las elecciones vascas, sino en las elecciones europeas que van a venir el 9 de junio, que se van a plantear, en mi opinión, como una segunda vuelta de las generales. Le preguntaba antes qué es lo que haría el PNV si gana las elecciones. Me ha dicho que llamará a todos los partidos. Si las pierde también, si queda como segunda fuerza por detrás de Bildu. Sí, sin duda. Sí. Para intentar formar esa coalición de gobierno con los socialistas. Bueno, porque aquí lo relevante es gobernar Euskadi. Y Euskadi se merece un gobierno fuerte, un gobierno que tenga en cuenta a todo el país, a los nacionalistas, a los no nacionalistas.
Yo siempre he creído y creo en la Euskadi plural, creo que hay que gobernar para el conjunto de la sociedad vasca sin exclusiones y por lo tanto pues esa sería mi aspiración, sí. ¿Le asusta ser el candidato del PNV de unas elecciones que Bildu pueda ganar al PNV por primera vez? Yo creo que no se va a dar esa situación, de verdad. Es verdad que hay muchas encuestas que apuntan a eso, pero esas mismas encuestas lo que dicen, que para mí es el dato más relevante, es que hay un porcentaje de indecisos, al menos hasta esta última semana, que en algunos casos se apuntaba que podría ser del 25% o el 22%, me da igual. Es un porcentaje de indecisos enorme. Yo no recordaba haber llegado a una última semana de campaña con las espadas tan en alto en ese sentido, ¿no? Yo sí creo que ha cambiado sustancialmente la campaña en Euskadi en esta semana. Hemos pasado de una campaña muy atípica en la que estábamos primero en Semana Santa y volviendo de vacaciones. Después en Vizcaya, especialmente con una final de Copa en donde solo existía el fútbol en la sociedad. Y además con una desgraciada y triste noticia como fue el fallecimiento de Lehendakari Ardanza, que también de alguna manera pues ha empañado lo que era una campaña clásica electoral, ¿no? Y no había tono electoral, no había tono político, pero de repente esta semana pues estamos ya en campaña en Euskadi. Lo noto pues cuando estoy en la calle y me para la gente. Quizá y me tenga dice, que ver esa declaración de Ochandiano, ¿no? También que... Yo creo que ha tenido que ver un poco todo. Yo creo que ha tenido que ver el que hayamos ido dejando esas cuestiones a las que me refería, el Atleti, la Copa, sí, no sé qué. Creo que ha habido un poquito de todo, pero es verdad que de repente notas en la calle que hay mucha gente que te para y te dice, oye, que hay elecciones el domingo, que hay que votar, que es importante esto. Y luego creo que también la traca de encuestas que hemos conocido, porque ha sido una traca de encuestas de un montón de medios que además apuntan a que la cuestión del resultado puede estar tan apretada, pues está generando expectación, incluso diría que cierto morbo, y que a partir de ahí pues la sociedad vasca de repente ha empezado a escucharnos. Y bueno, pues el resto de ingredientes están servidos y creo que vamos a ir a un domingo francamente interesante. Los ciudadanos no podemos ver las encuestas porque la ley electoral las prohíbe desde el pasado lunes, pero ustedes tienen trackings diarios, ¿se han movido mucho? El Partido Nacionalista Vasco no tiene trackings. ¿Usted no tiene un tracking diario? ¿No ve cada día la evolución del voto? ¿Qué va? Nosotros somos un partido muy modesto, no tenemos recursos para dedicarnos a tener tracking diario. Pero bueno, yo tengo muchas... Entonces en este momento va por intuición, señor Pradales. No, un poco. sensaciones de calle. Yo estoy pisando la calle muchísimo, estoy con muchísima gente, hablo pues con la gente cuando entras en un bar, cuando vas por la calle te para la gente, tengo sensaciones y lo que estoy viendo es ilusión en mucha gente. El debate del martes en la televisión pública vasca, en ETV, creo que también ha sido un hito en ese sentido, tuvo una audiencia elevadísima y bueno, yo creo que hay campaña, que hay partido y creo que vamos a ganar las elecciones. En esta reflexión sobre la situación que dibujan precisamente las encuestas, ¿qué lectura, qué autocrítica hace el PNV, que gobierna después de tantísimos años y que ahora se va a disputar la hegemonía, situación que no había ocurrido hasta ahora? ¿Qué cree que han hecho mal para que el PNV pueda perder este domingo esa primera posición? Nosotros hicimos hace ya año y medio largo un proceso de escucha activa con toda la sociedad vasca, con la militancia, con agentes económicos, culturales, sociales, de todo tipo. Y de allí, sacamos unas conclusiones que, por cierto, hicimos públicas y lo que decíamos era... Euskadi se enfrenta a una transformación importante como sociedad, hay que coger los trenes de los grandes retos que vienen, la transición digital, la energética, la ecológica, la social, el problema demográfico de este país, envejecimiento poblacional, bajas tasas de natalidad, etcétera. Y teníamos que hacer una apuesta también por evolucionar internamente desde el punto de vista de las personas que tienen que liderar el Partido Nacionalista Vasco y las instituciones vascas a futuro, y lo que hemos hecho es una regeneración un poco de la mano de la nueva generación que nos incorporamos y nos comprometemos con Euskadi,
que quizás pues yo soy la persona más visible, pero el Parlamento Vasco en nuestras listas pues se renueva muy notablemente. También empezamos a hacerlo ya con las diputaciones forales. Tenemos diputadas generales al frente en Guipúzcoa y en Vizcaya, que esto también ha sido un hito que ha pasado más desapercibido si se quiere, pero hace apenas 10 meses. Y bueno, yo creo que nosotros hemos hecho los deberes. Ahora lo que queremos es volver a conectar, a ilusionar y a seducir a la Euskadi que viene a futuro, porque yo creo que tenemos que ser ambiciosos en la construcción de este país, tenemos que soñar sin límites, tenemos que incorporar a la juventud en ese sueño sin límites y tenemos que ser sobre todo muy autoexigentes y mejorar aquellas cosas que hay que mejorar, porque hay cosas que no hemos hecho bien y que tenemos que mejorar. Dos cosas muy rápidas, que sé que se tiene que ir, que la agenda del candidato es apretada. Trackings Sí. no tiene, pero tiene muchas cosas en la agenda. Mira, una cosa que nos acaba de llegar, unas declaraciones que hizo anoche en Telebilbao Pello Ochandiano, precisamente le preguntaban si se arrepiente o no de haber dado la respuesta que nos dio en Hora 25 la noche de lunes. ¿Esta es su respuesta? Me arrepiento, sí, de haber dado esa respuesta y no haber respondido diciendo yo creo que en campaña electoral tenemos que sacar este tema fuera del contexto electoral. Claro, es que aquí es donde entramos en el campo semántico de cómo calificamos a cada cual. Yo te digo a ti que yo condeno públicamente... No, pero es que no se trata de condenar. ¿Cómo definirías lo que hizo ETA? Bueno, es que hay mucha... ETA es una trayectoria de 60 años, ¿no? Una trayectoria de 60 años, señor Pradales. ¿Qué le parece? Pues que tiene una capacidad de innovación en su diccionario político que de verdad me deja atónito. Yo creo que ni ETA es un ciclo político ni es una trayectoria de 60 años. Fue un error, fue un horror, fue un drama para Euskadi y para este país y fue terrorismo. Tiene que aprender a utilizar y a definir las palabras que están perfectamente descritas en la Real Academia de la Lengua. Una última cosa, señor Pradales. ¿El PNV es de izquierdas o de derechas? El PNV pone a las personas en el centro. Se lo dije a su compañero Aimar Bretos y se lo expliqué largamente. Nosotros hemos intentado siempre combinar una política de justicia social, de humanismo, y también para ello hemos promovido políticas que ayuden a la generación de riqueza y empleo en este país para poder hacer políticas de redistribución. Y fuimos el partido político que puso en marcha lo que hoy se llama la Renta de Garantía de Ingresos en Euskadi en aquel momento, año 91, 92, el ingreso mínimo vital. Fue el lehendakari Ardanza, fue un consejero del PNV, el señor Arrieta, ambos desgraciadamente ya fallecidos, y fuimos pioneros en las políticas de protección social en el conjunto del Estado, mirando a los países más avanzados de Europa. El PNV pone a la persona en el centro de sus políticas. Y eso nos lleva a tener hoy, y le doy dos datos, la renta media per cápita más alta del Estado, por encima de los 36.000 euros y de la media europea, y la tasa de pobreza y de exclusión social más baja del Estado y por debajo de la media europea. Creo que mejor no se puede definir las políticas públicas del PNV. El domingo cumple 49, ¿verdad? ¿Vai? Sí, señor. Pues pase lo que pase, que tenga un buen día. Es que ricasco, muchísimas Muchas gracias. Hasta luego. Las palabras de Imanol Pradales en directo nos ha atendido desde nuestra emisora en Bilbao. Y quiero empezar, José María, Elisa, Josep, el análisis con vosotros. A partir, José María, de esta última declaración y a la que ha podido responder Pradales, porque nos ha llegado hace apenas unos minutos, anoche en Telebilbao, Ochandiano diciendo que se arrepiente, pero no se arrepiente por no haber dicho lo que todo el mundo esperaba o confiaba que un dirigente político a estas alturas ya de la película podía decir, ¿no? Que ETA fue lo que fue. Se arrepiente porque parece que ha dado pie a unos titulares que ellos, en fin, por haber estropeado su propia estrategia de campaña. Bueno, en ese punto está Bildu consciente de que esto ha agitado la campaña y que esto último, es verdad, dice el PNV que no tiene trackings, pero desde luego es lo que marca, lo que define este tono electoral, como decía Pradales ahora. Sí, desde luego que es así, ¿no? Espera que no te escuchamos, ahora sí. Sí, que digo que es así. Lo que ha producido un cambio realmente en una campaña que iba aletargada ha sido precisamente sus declaraciones. Ahora hay que analizar cuál es el propósito de las declaraciones, porque me da la sensación de que el proyecto de Bildu tiene muy claro lo que quiere para Euskadi, y eso implica que todo lo que dice se analiza también con anticipación. Yo creo que esta ambigüedad que proyecta sobre el debate ético del terrorismo
probablemente sea consciente. Estamos considerando de que ha sido como una especie de tic inconsciente, como una especie de ilusión consciente de no querer asumir la condena al terrorismo de ETA, pero me da la sensación de que es probablemente esa necesaria ambigüedad que necesita Bildu para seguir penetrando en determinados entornos de la sociedad vasca, desmovilizados porque lo que ha sido históricamente el ámbito de influencia de ETA en la sociedad ha ido progresivamente diluyéndose, pero que lo necesita para activar políticamente, especialmente en Guipúzcoa, las capacidades de Bildu para ser la fuerza política más importante de Euskadi de cara a las próximas elecciones, ¿no? Yo no pensaría que ha sido algo probablemente inconsciente. No ha sido un error, no ha sido un patinazo, ha sido algo a cosa hecha. Lo veremos el domingo. Yo tengo la sensación, por los nervios que se perciben especialmente en el Partido Socialista y hasta cierto punto también en el PNV, que a Bildu le va bien en las encuestas. Y eso es preocupante para todos, lógicamente. Y eso es consecuencia probablemente de que está manejándose en esa ambigüedad de, por un lado, ser las criaturas de Sortu, con todo lo que eso representa, pero al mismo tiempo estar en el mundo de los hijos de Garaikoetxea, con todo lo que eso representa también, ¿no? Y en esa ambigüedad ganan votos. Y probablemente no hay que descartar que esto esté en el imaginario más o menos consciente del partido. Es verdad, lo decía Pradales ahora, que había poco tono, poca percepción electoral, porque primero fue la gabarra, el fallecimiento también del ex-lehendakari Ardanza, y luego pues esta declaración y los mítines en la carrera electoral apremiando ya porque el domingo se vota, pues es lo que nos ha situado ante otra perspectiva. Como nos tendré que interrumpir, Elisa, Josep, si os parece, os escucho después de las 9. Ahora saluda a Íñigo, buenos días.
en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Vamos a empezar con lo que nos acaba de decir aquí el candidato del PNV, Manuel Pradales. Acaba de cargar contra Bildu por su asignatura ética pendiente. Dice: con la sociedad están invalidados para conformar gobiernos en Euskadi, ha dicho, y añade que no ve posible cerrar cualquier acuerdo con la izquierda abertzale. Admite que el Partido Socialista es su socio prioritario con el que pactar el día después de las elecciones e intentarán formar gobierno con los socialistas, ha dicho Pradales, incluso si no ganan, si quedan por detrás de Bildu. Mientras no superen esa asignatura ética, yo creo que van a estar invalidados para poder conformar acuerdos y gobiernos en Euskadi. ETA fue terrorismo, fue un grupo terrorista. Yo creo que ni ETA es un ciclo político ni es una trayectoria de 60 años. Fue un error, fue un horror, fue un drama para Euskadi y para este país. Hay otras noticias hasta ahora, Sergio Soto. Porque el otro foco de atención es de nuevo la situación en Oriente Próximo. Hace unos minutos hemos conocido la importante cadena de ataques que ha realizado Israel en Gaza solo en las últimas 24 horas, según la cadena Al Jazeera. La Fuerza Aérea Israelí ha atacado de forma simultánea 3 ciudades al norte de Gaza y más de 40 puntos de la franja desde ayer. Y en unos minutos comienza otra jornada de trabajo del Consejo Europeo Extraordinario que reúne en Bruselas a los jefes de gobierno de los 27 y que tiene sobre la mesa como principal asunto este conflicto. Gillian Ayala. Están llegando a esta hora a la sede de la Unión en Bruselas los jefes de Estado y de Gobierno. En unos minutos y media va a empezar la primera reunión del día, que será económica, sobre las regulaciones en el mercado único europeo, pero la preocupación porque se expanda la guerra en Oriente Próximo va a volver a centrar hoy el debate, como mismo hizo anoche. Europa quiere contener la respuesta de Israel al ataque de Irán con sanciones al régimen iraní. Esa fue la decisión que adoptó esta pasada noche y a su vez insiste en pedir el alto al fuego en Gaza. Allí lo último es que 2 personas han muerto esta mañana en el sur del Líbano por un ataque de Israel que iba dirigido a la franja, y según Al Jazeera ya se han podido recuperar los 11 cadáveres de los muertos por el ataque de Israel a un campo de refugiados en Khan Yunis esta semana. Más de 100 palestinos, según Naciones Unidas, han muerto en la franja desde el lunes. Sobre la otra guerra, la de Ucrania, las autoridades de ese país, de Ucrania, acaban de informar del balance de víctimas del último bombardeo ruso contra la ciudad de Chernígov, en el norte. Son ya 18 muertos y cerca de 80 heridos, incluidos 4 niños. En Cataluña, los Mossos han liberado a una mujer retenida y atada en un piso de Santa Coloma de Farners. Estaba atada de manos y pies y su supuesta captora es otra mujer con la que compartía residencia en un piso de acogida de la Generalitat para víctimas de violencia de género. Sergi López, buen día. Hola, buen día. Un vecino del edificio, un policía local, oyó ayer por la mañana a alguien que pedía socorro desde un piso de su bloque. Llamó al 112 y posteriormente los bomberos, tras tirar la puerta al suelo, encontraron a una mujer estirada en un colchón con las muñecas cogidas con bridas y los tobillos cogidos con un pañuelo. Explicó que llevaba al menos un mes atada. La mujer ha sido ingresada en un centro hospitalario. Además, desde hoy están a la venta los billetes para los trenes Abril, trenes más rápidos que van a unir Madrid con Galicia y Asturias. La campaña de lanzamiento incluye 33.000 billetes con precios desde 18 euros y la compañía de bajo coste Wigo estrena un trayecto entre Madrid, Segovia y Valladolid. Y de los deportes, Sampe, el drama de los penaltis que sonrió un Real Madrid que se mete en semifinales de la Champions después de aguantar el asedio del Manchester City. Se llegó a los lanzamientos de penaltis después de los 90, United, ya quisieran, de los 90 minutos y la prórroga, a los que se llegó con ese empate a 1 entre Real Madrid y City. Marcaba Rodrigo el 0-1 a los 11 minutos, conseguía romper De Bruyne el muro blanco en el 75, luego fallaba Modric para el Real Madrid y paró Lunin los de Bernardo Silva y Kovacic para meter a su equipo en el escalón de las semifinales, en el que se van a enfrentar al Bayern de Múnich en Alemania 30 de abril y en el Bernabéu el 8 de mayo. En la otra, Dortmund Paris Saint-Germain, el 1 de mayo la ida en Alemania, la vuelta el 7 de mayo en París, la final va a ser el 1 de junio en el estadio de Wembley de Londres.
Cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Las 9:08, las 8:08 en Canarias, mañana de jueves que compartimos en el análisis con Josep Ramoneda, Elisa de la Noix y José María Lasalle, al hilo de lo que nos decía en la entrevista electoral que hemos hecho esta mañana aquí con Imanol Pradales, el candidato del PNV, y porque tengamos todos los elementos sobre la mesa y como quiera que la campaña vasca tiene una evidente lectura nacional, estas declaraciones de ayer de Alberto Núñez Feijóo ya tardaban en salir el notario en la campaña. Espero que el Partido Socialista rompa hoy las coaliciones de gobierno, en el gobierno central, en Navarra y en Pamplona con Bildu. Le esperamos en cualquier notario en los próximos días para comprometer que no volveremos a pactar con Bildu en ninguna institución, salvo que Bildu condene los asesinatos de ETA, colabore en esclarecimiento de los asesinatos donde todavía no se conoce el autor. Bueno, es tradicional eso que aparezcan las referencias al notario y empieza a ser tradicional también que en las rectas finales de las campañas socialistas aparezca José Luis Rodríguez Zapatero, referente electoral del PSOE, que sirve en sus discursos de alguna manera como revulsivo. Ayer acompañó a Eneko Andueza, el candidato, en el mitin socialista de Baracaldo, y desde allí hizo Zapatero esta referencia a Bildu. Es importante llamar a las cosas por su nombre. Nosotros siempre lo tenemos claro. Julio del 36, un golpe de Estado. El franquismo, una dictadura horrible. Y el terrorismo fue terrorismo. Aquellos que tienen dificultades para decir a las cosas por su nombre, lo aprenderán. Lo aprenderán. Y tendremos también esa satisfacción histórica. Que no pierdan tiempo, que lo hagan cuanto antes. Se lo merece Euskadi. Hemos sido y somos y seremos siempre dispuestos a extender la mano, a mirar en favor de la convivencia, de la reconciliación. Pero se necesita un poco de coherencia. Que esa línea de reconocimientos que se había producido no se interrumpa. El Partido Popular, Elisa, incide en este equilibrio en el que tiene que andar el Partido Socialista, que ha condenado y ha lamentado, habló de cobardía aquí Eneko Andueza, estas declaraciones de Bildu, y deslindarlo de los acuerdos parlamentarios a los que llega con Bildu en el Congreso de los Diputados. Sí, no, sin duda. Entonces me ha hecho gracia, ¿no?, cuando habla Zapatero de coherencia, porque claro, la coherencia también va de esto, ¿no? Y esta idea de la asignatura ética pendiente, que obviamente es así, pues es una idea que vemos que aparece en la campaña electoral del País Vasco, pero no, digamos, en otros momentos donde pues esto no parece tan relevante, ¿no? Entonces yo creo que es interesante de cara al electorado decir, vamos, estoy de acuerdo con Zapatero, hay que ser coherente, pero hay que ser coherente en el Parlamento Nacional, en los parlamentos autonómicos. Y yo creo que también hay otra idea, bueno, y lo de Feijóo es un poco, como dices tú, un clásico, porque también sabemos que en campaña electoral la gente dice una cosa y al día siguiente va a pasar otra, y eso lo sabemos y lo hacen todos, ¿no? Pero bueno, es un poco esa cosa de si voy ante notario, tengo muchos amigos notarios que dicen, ¿y por qué piensan que si voy ante notario tiene más valor que si... ¿Qué valor le das a tu palabra si necesitas firmarlo ante un notario, no? Sí, por eso digo que me hace gracia cuando sale, pero ¿por qué se empeñan en ir al notario? Bueno, pero bromas aparte, lo que sí me parece importante como tema de fondo es que, claro, efectivamente hay un cambio demográfico importante, y eso creo que se ve en todas las encuestas, aunque ahora el PNV no tenga los tracking, que es el tema de la juventud, ¿no? Y es evidente que Bildu es un partido que va muy bien entre los jóvenes, que el PNV es el partido de toda la vida, sea de izquierdas, de derechas o medio pensionista, y que también en esa juventud, yo creo que eso es quizá el aspecto más importante, no se le da tanta importancia o no se le da tanto valor a lo ocurrido, digamos, con ETA o a la falta de condena del terrorismo de ETA, ¿no? Y yo creo que ahí es un foco que a mí por lo menos me parece muy, muy interesante ver hasta qué punto esta reaparición, ¿no?, de esta asignatura ética pendiente y esta falta de condena expresa al terrorismo tiene impacto o no entre esa juventud que, nos guste o no nos guste, ya ve ETA como una cosa lejana. También es cierto, creo que lo hemos dicho alguna vez aquí, que no se ha hecho, creo yo, la suficiente pedagogía, no solo en el País Vasco, fuera del País Vasco también, entre la gente joven, de lo que supuso el terrorismo de ETA para la sociedad del País Vasco y también para el panorama político, que se nos olvida. Aquí se mataba gente que
eran representantes políticos del PP y del Partido Socialista de Euskadi. Por tanto, eso tiene un componente político que también debería recordarse, aparte, por supuesto, del social y del ético y del moral, ¿no? Yo creo que sencillamente la gente joven no está preocupada, me parece, por esa problemática que a los más mayores, desde luego, nos parece muy importante, y además es una cosa que también, y con esto termino, es una cosa además típico de la segunda generación que ha vivido después un proceso de terrorismo, ¿no? Hay un libro que aprovecho para recomendaros a todos, también a los oyentes, que se llama Los amnésicos. Es un libro de Gerald Schwartz, es un libro sobre cómo se vive el tema del nazismo en la segunda generación y en la tercera. Entonces, la segunda generación es que son tus padres los que de alguna forma han consentido, han tolerado, han sido cómplices, y hasta que llega la tercera generación, que es la de los nietos, no se puede un poco, digamos, poner esa distancia emocional que es imprescindible para juzgar fenómenos tan como el terrorismo, sobre todo cuando, no nos vamos a engañar, había una parte importante de la sociedad vasca que, digamos, por lo menos no le parecía tan mal, o lo consentía, o no digamos ya los que colaboraban, ¿no? Entonces yo creo que ese proceso está sin hacer y no sé en qué momento se va a hacer, y creo que no va a ser en estas elecciones. Ramoneda. Sí, yo creo que los exabruptos casi de ritual de la última semana de campaña no tienen que digamos, impedirnos ver lo que ha sido esta campaña electoral o este proceso electoral, porque hasta el último momento ha sido de una tranquilidad, de una casi ejemplaridad. En algún momento parecían Bildu y el PNV como pues la democracia cristiana y la socialdemocracia alemanas en sus campañas electorales. Era todo tan ponderado, todo tan tranquilo, no había noticias. Hemos pasado varias semanas antes de esta última sin noticias, por unas elecciones que tienen una particularidad que las condiciona mucho, ¿no? Que es que sabemos el resultado. Es decir, no sabemos si llegará primero Bildu o si llegará primero el PNV, pero sí sabemos que gobernará el PNV con el apoyo del PSOE. Y por tanto, de alguna manera la suerte está echada, y cuando la suerte está echada, las campañas son más complicadas, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta tranquilidad, esta normalidad de este tiempo, pues es significativa de que, bueno, pues a la larga el bienestar se impone sobre el terror y sobre el horror. Y de alguna manera lo ha dicho Manuel Pradales, que realmente a mí me lo habían vendido como un personaje así, digamos, sin atributos precisos, el que ahora tocaba por lo que fuera, y en cambio me ha parecido una personalidad muy consistente, señalando realmente las cosas importantes. Y efectivamente, cuando explica la situación económica actual, la renta per cápita de Euskadi, que es una de las más altas de Europa, siempre teniendo en cuenta que Euskadi es un país pues de 2 millones y pico de habitantes, por tanto en este sentido digamos, más fácil que otros países más extensos con conflictividades parecidas, como puede ser en otros terrenos el caso catalán. El contraste entre la calma vasca en este momento y el ruido catalán es extraordinaria, ¿no? Yo creo que en gran parte viene por esto, porque han sabido, el PNV especialmente, conducir unos niveles de bienestar, ejerciendo con mucha eficacia y con muy sentido de la oportunidad en las instituciones democráticas, una presión significativa en Madrid para conseguir cosas importantes que hacen que la cuestión soberanista no esté ni en la agenda ni en ninguna parte de la campaña electoral, ¿no? Por tanto, estos ruidos de estos últimos momentos no creo que nos tuviesen que dispersar de estas otras cosas. Eso sí, que imponer una exigencia, que es evidentemente, si felizmente Euskadi ha superado la situación, si felizmente el bienestar se ha impuesto al horror, pues eso no da vía libre a la desmemoria, no va vía libre a la negación, a la ocultación del pasado. Y evidentemente el recuerdo no puede dejarse morir, digamos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Lasalle que esta actitud del candidato de Bildu, esta vacilación del candidato de Bildu no es casual, no es un error, sino que es calculada, probablemente porque en el último momento quieren movilizar algunas dudas, ¿no? Cuando se apuesta mucho por la ambigüedad, pues sí, hay gente que le funciona, que le tranquiliza, pero otros que se pueden preferir quedar en casa, y probablemente esto es lo que han buscado. Pero bueno, para mí no tiene más significación que esto. Para mí lo importante de esta campaña es que
Euskadi ha hecho, ha puesto en evidencia una situación de tranquilidad, una situación de superación de las crisis profundas del pasado, que me parece que es lo relevante en este momento. Con esta descripción del escenario que haces, Josep, pero esta contradicción, decías, menos pulsión soberanista, sin embargo, la suma del PNV y Bildu, ya veremos, pero con las últimas encuestas en la mano, definiría o dejaría el escenario de un Parlamento con más representación que nunca de las fuerzas precisamente soberanistas. Sí, pero no es con otros discursos. Está claro, esto claro. no es la pulsión. Se puede decir se puede decir en cierto sentido una mayor cohesión nacional, pero una cohesión nacional que no en este momento no tiene ningún nivel de tensión ni de voluntad de ir más allá, como por ejemplo existe en Cataluña. Creo que es interesante ver cómo Cataluña está en un momento de ruido y el País Vasco, si no fuera, insisto, por estas cosas, lo de Feijóo ya es de ritual, etcétera, del último momento de campaña que ya se sabe, ¿no? Elisa. Sí, yo quería comentar que efectivamente el soberanismo ya no está, pero de alguna forma está, porque digamos la mayoría del Parlamento, eso parece claro, que va a ser, ya no sé cómo llamarla, ¿no? Independentista, nacionalista, lo que queráis, pero de alguna forma los objetivos están conseguidos, ¿no? Y eso quizás es lo que diferencia con Cataluña en el sentido, me estoy refiriendo básicamente al tema de la financiación autonómica. Esto ya lo tienen, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, tenemos esa tranquilidad que da, digamos, haber conseguido por lo menos los objetivos prácticos, vamos a decirlo así, quizá no los formales, ¿no? El bienestar. Digamos, exacto, el bienestar, vamos a decirlo así, y el tema de la financiación me parece que es clave. Una vez que tienes eso, pues a lo mejor ya lo demás o lo simbólico no es tan importante. Bueno, a la vuelta, en un par de minutos, hablamos de Naturgy y este interés de la empresa de Emiratos Árabes TAQA por hacerse con el control de la compañía, también estratégica. Ahora hablaremos de este concepto con Javier Ruiz, en este caso de la energía española. Las
José Luis Sastre. 9:22, 8:22 en Canarias. En el análisis, José María Lasalle, Elisa de la Nuez y Josep Ramoneda. Creo que tiene interés que nos detengamos en explicar qué es lo que hay detrás después de este último movimiento de los petrodólares que vuelven a entrar en España, según confirmó ayer la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La empresa TAQA, que es la que representa aquí a Emiratos Árabes, va a intentar hacerse con la gasista y eléctrica española Naturgy. Javier Ruiz, hola de nuevo. ¿Qué tal, Sastre? Y esto nos decías ya a las 8 que convertiría a Emiratos Árabes en el principal administrador de energía en nuestro país. Sí, porque Emiratos ya es dueño de la petrolera. Era dueño del 100% de Cepsa, luego vendió una parte a un fondo, a Carlyle, pero es quien controla Cepsa, la petrolera. Emiratos es dueño, además, del 3,1% de Nagas, del gestor del gas en España. Y Emiratos ahora quiere ser dueño, además de al menos el 40% de Naturgy. Aquí en España la ley de OPAs no te deja comprar solo un 40%, así que lo normal será que tenga que lanzar una OPA por el 100% y quedarse con el 100% de la compañía. Así que tiene petróleo, gestor del gas y gas. La Compañía Nacional de Energía de Abu Dhabi, TAQA, es, sinónimo, sinceramente, del Estado de Emiratos, porque es el dueño del 90%, el Estado, se va a convertir en el gran administrador de energía en España, con control de petrolera, gasista y de gestor del sistema. En todos los eslabones de la energía va a haber dinero de Emiratos. Ese es el movimiento, ese es el objetivo, y va a haber presencia a lo largo de, ya te digo, Sastre, toda la cadena por parte de esos petrodólares. Este movimiento es similar, decíamos, al de Arabia Saudí en Telefónica, pero me decías ayer que es muy importante explicar aquí, Javier, la diferencia que hay entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes. ¿Cuál es la diferencia, no solo empresarial, sino también política, entre Arabia Saudí y Emiratos? Sí, y empieza por cosas que tienen poco que ver con la empresa. Por ejemplo, Emiratos es el país donde reside el rey Juan Carlos, donde tiene domicilio y domicilio fiscal. Seguro que eso y su entrada en este capital, seguro que todo esto es coincidencia, ¿eh? pero es un país que lleva entrando en empresas españolas poco a poco. En 1988 compró el primer 10% de Cepsa. En el año 2011 terminó haciéndose con el 100% sin ningún veto de ningún ejecutivo. Compró después un paquete de Enagas, también sin protesta alguna. Y a fecha de hoy, en 2024, Emiratos tiene en España inversiones por valor de 9.000 millones de euros, según los datos del Ministerio de Industria. 9.000 millones invierte Emiratos aquí, nosotros allí invertimos 380 para ser exactos. Y decías, Emiratos por un lado, Arabia Saudí por otro. Arabia Saudí solo tiene una gran inversión de y hacia España, que se la ve a la Meca. Efectivamente, su anuncio de comprarse un trozo de Telefónica ha hecho saltar todas las alertas aquí hace unos meses. ¿Qué diferencia hay? Se habla de confianza, se habla de tradición histórica. Yo te diría, Sastre, que la diferencia que hay es de calendario. Emiratos empezó hace más años una diversificación de ingresos más allá del petróleo, se abrió al turismo, a servicios financieros, a inversiones internacionales, y Arabia Saudí está haciendo esto ahora mismo, décadas después, y eso explica la diferente tradición y confianza. Eso, y que el régimen de Arabia Saudí, recordemos, ha asesinado a periodistas, tiene uno de los historiales de violaciones de derechos humanos más importantes del planeta, así que esa es fundamentalmente la diferencia, tradición y calendario. Dicho esto, déjame que te complete la foto de los petrodólares. Hemos visto Arabia Saudí y hemos visto Emiratos Árabes. Nos queda el tercer jugador, que es Qatar. Porque aquí Qatar está jugando también y una partida millonaria. Qatar Investment Authority tiene en España el 8,7 de Iberdrola, 8,69 de Iberdrola para ser exactos, el 19% de Colonial, el 25% de Iberia. Qatar llegó a comprarse hasta un 11% del Corte Inglés. Luego el Corte Inglés recompró una parte, pero los petrodólares, ya sean de Arabia, de Emiratos o de Qatar, campan por España desde hace mucho tiempo. ¿Y ante esto qué plantea hacer el Ejecutivo? Pues esto es lo sorprendente hoy. Y es que empiezan a sonar alertas que ya digo que no han sonado a lo largo de todo este tiempo con Emiratos, pero empiezan a sonar. ¿Qué se ha dicho? ¿Qué ha dicho el Ejecutivo? Que va a hacer una defensa de la españolidad de Naturgy, que va a defender los intereses estratégicos del país. Eso puede significar dos cosas. Uno, entrando en el capital como se ha hecho en Telefónica.
el Estado dice y el Gobierno dice, no es esta la idea, no se pretende entrar allí. 2, fijando garantías de empleo, condicionalidades a la operación, y eso es lo que parece apostar el Ejecutivo, eso es lo que se deduce de las palabras del ministro de Economía, de Carlos Cuerpo, que decía: tenemos los canales y los instrumentos adecuados para analizar esta operación cuando se oficialice la propuesta por parte de la empresa emiratí, y a partir de ahí es donde empezaremos a ver precisamente cómo somos capaces de conseguir mantener esos intereses estratégicos de España, en este caso en Naturgy y en un sector. En la práctica, Sastre, lo que el Ejecutivo estudia es poner condiciones a esa entrada, pero la cuestión es cuántas veces más puedes gastar esa palabra estratégica sin gastarla demasiado, porque España está intentando frenar Naturgy, estratégico, Telefónica, estratégico, en Talgo ha intentado entrar el capital húngaro, y el ministro Escarpuente ha llegado a decir un ministro, que él va a impulsar capital y una solución para una solución española. En fin, que hasta dónde llega lo estratégico y dónde empieza lo intervencionista es un debate muy fino que se está liderando ahora mismo. Javier, gracias, seguimos hablando. Un abrazo, hasta ahora. Desde luego, con esta descripción, la Salle, que nos acaba de hacer ahora Javier Ruiz, en este caso, el último caso, pues es TAQA, que quiere hacerse con Naturgy, y es Emiratos Árabes, no es Arabia, con todas estas diferencias, pero sí que estamos ante una estrategia, o ante la necesidad, mejor, de una estrategia ante un fenómeno que es global y que en este caso pues afecta a los diamantes, digamos, del empresariado español. Es un fenómeno global, pero que entra en contradicción con el funcionamiento previsible que la Unión Europea proyecta sobre los próximos años, de soberanizarse en términos geopolíticos y concretamente en un sector tan importante como es el de la energía, y la relación que ello tiene con el Pacto Verde y toda la transición energética, que se fundamenta precisamente en las energías renovables. Y es aquí donde yo creo que debemos analizar realmente el posicionamiento que están haciendo los Emiratos Árabes Unidos, porque no hay que olvidar que es probablemente uno de los países que más está invirtiendo en estos momentos a nivel mundial en energías renovables y particularmente en fotovoltaica. Y eso es importante para nuestro país porque nosotros somos uno de los países con una potencialidad precisamente en el ámbito de la fotovoltaica mayor. Por lo tanto, hay una serie de conexiones estratégicas en los flujos de inversión de un país como Emiratos, que mira hacia otro, que tiene una apuesta también estratégica muy importante en el ámbito de las renovables. Y no podemos entender el futuro de la economía europea y, por tanto, su aspiración de lograr en el año 2050 no ser emisor de carbono, las renovables como un elemento fundamental. Por lo tanto, no creo que haya tanto razones políticas como razones de sinergia financiera en la apuesta por las energías renovables y la complementariedad dentro de ese sistema entre Emiratos y España. Eso por un lado, con la complejidad que implica. Yo creo que evidentemente el Estado tiene que regular, porque para nosotros como país europeo, y luego la apuesta estratégica que viene haciendo España desde hace años por la energía renovable hace que en estas cuestiones algo tenga que decir el gobierno. Y la segunda cuestión es que, claro, esto no tiene nada que ver con Telefónica, que tiene un soporte en los otros ámbitos de infraestructuras críticas importante, como es el despliegue de fibra y sobre todo las capacidades tecnológicas que también requieren, como Europa está reclamando, una creciente soberanía europea sobre la gestión y administración de estos recursos. Por lo tanto, bueno, pues forma parte de los procesos de cambio que estamos viviendo y que son consecuencia probablemente de que la energía es importante para que la economía siga moviéndose y que las infraestructuras tecnológicas aún más, porque sin ellas no hay transformación digital. Josep. No, yo muy sencillamente, y además me gustaría tener mucha información sobre la mesa que en fin, que no tengo, como por ejemplo cuál es la situación en circunstancias parecidas de otros países vecinos europeos, ¿no? Pero yo creo que es un tema de una importancia tan grande que, por un lado, el gobierno debería explicarse delante de la ciudadanía de una manera consistente, es decir, por qué se cede, digamos, poder en unos instrumentos tan importantes para el
desarrollo y el futuro del país, y para cuestiones centrales como las políticas medioambientales, me parece claro, ¿no? Y después eso, saber qué es lo que puede hacer de exigible el gobierno respecto a quienes administren desde fuera este tipo de empresas. A mí me parece que es una situación que genera una cierta dudas y una cierta ambigüedad, y que sería responsabilidad de los poderes públicos que supiéramos a qué nos atenemos. Es decir, estamos sometidos a decisiones estratégicas que no dependen de aquí, o el poder español mantiene capacidad de intervención estratégica en este tipo de asuntos. No sé, me parece que es un territorio claro y confuso, y además viniendo de zonas, por un lado, tan poderosas y por otro lado tan sospechosas como son los países Emiratos y Arabia Saudí. Qué pregunta esa, ¿eh? ¿Dónde está el poder? Sí, sí. Sí, es que es el fondo, es el problema, es la pregunta de hoy, ¿no? Sí. Yo pues totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, pero efectivamente aquí estamos hablando de una toma de control, ¿no? Es decir, no estamos hablando simplemente de un inversor, que está bien, ¿no? Decimos, bueno, viene un inversor, podemos hacer más cosas en el tema de energías renovables, en la línea de lo que pretende la Unión Europea, pero claro, es que te quedas con la compañía, literalmente, ¿no? Te quedas con ella, y por tanto las decisiones las vas a adoptar tú. Y también habéis apuntado, con razón, yo no sé si hay tantas diferencias entre los Emiratos y Arabia Saudí desde el punto de vista del track record de su, digamos, defensa de derechos humanos, de democracia. Hablamos de autocracias monárquicas con un montón de dinero, y desde luego el control que puede haber ahí en términos, digamos, de una sociedad democrática es cero, ¿no? Dicho eso, efectivamente son muchas contradicciones a la vez. Es evidente que una inversión de estas características viene bien para tu, digamos, proyecto de transición ecológica. También a su vez es contradictorio con mantener tus compañías estratégicas, también desde el punto de la Unión Europea, en manos nacionales y no depender tanto de los extranjeros. Y probablemente también me interesa lo que habéis dicho del calendario, como ha ido pasando poco a poco, de repente, como tantos fenómenos que vemos estos días, cosas que iban pasando poco a poco, y de repente dices, es que se quedan con Naturgy, es que se la quedan. O sea, no estamos hablando de tengo un porcentaje del capital, a ver si me dan un miembro del Consejo de Administración, estamos hablando de otra cosa. Entonces estoy de acuerdo también con Ramoneda en ver cuál es la reacción del Gobierno nacional, que entiendo que también sería interesante ver a nivel europeo cómo se ve esto, si ha pasado en otros países de la Unión Europea, que me parece muy interesante verlo, y qué tipo de respuesta se da, porque probablemente es un fenómeno que empiece a producirse más o que de alguna forma se pueda generalizar, ¿no? Es muy, muy interesante. Habrá que verlo también, si la respuesta del Gobierno es en este caso como lo que hemos visto a través de Telefónica, que es la entrada a través de la SEPI del Estado. Saben que en este momento ya es la SEPI el principal accionista de nada menos que Telefónica, y veremos qué es lo que ocurre con Naturgy, porque ya ha dicho el ministro Carlos Cuerpo que va a movilizarse, a moverse el Gobierno para preservar esa españolidad, que es la palabra que aparece ahora mucho también en las crónicas económicas de los últimos días. Las 9:35, en Canarias las 8:35, hay una previsión política, también se tiene que reunir el Senado para ver cuál es el calendario de las comisiones. Saben que estamos en plenas comisiones por las mascarillas, el caso Koldo y demás, que hay una en el Congreso, otra en el Senado, pero en la del Senado han llamado a Koldo García para que vaya a declarar. Saben que es la que promueve el Partido Popular. José Coello, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Y no le localizan? Sí, parece una historia de una viñeta de Francisco Ibáñez en Mortadelo y Filemón, porque Koldo García tiene que comparecer el próximo lunes 22 en la comisión del Senado. Pues bien, desde esta comisión le han llamado en las últimas horas y Koldo García no coge el teléfono, no consiguen contactar con él. Hoy la comisión se vuelve a reunir y tendrá que decidir si sigue sin coger el teléfono, si aplazan su declaración del próximo lunes o le siguen citando para el lunes, aunque no dé señales de vida. Recuerda Sastre que Koldo García está obligado a declarar y hace un mes se le retiraron el pasaporte y tiene obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado. Pero a esta hora Koldo García no coge el teléfono a la mesa, a la comisión del Senado, y no da señales de vida. O sea, tiene que comparecer el lunes, pero claro, alguien se lo tiene que decir y él no coge el teléfono. Eso es, le están llamando para concretar esa cita, para recordarle que tiene que ir el próximo lunes a la comisión, que está obligado a ir a esa comisión por ley, pero desde la comisión del Senado no consiguen contactar con Koldo García, no coge el teléfono, y hoy deciden si aplazan esta declaración o bien la mantienen a pesar de que no coja el teléfono. Claro, es posible que cambien la fecha o es posible que quieran también forzar la foto de la silla vacía. Bueno, ya iremos viendo. Si coge el teléfono o hay novedad, nos cuentas, Josu. Yo os voy contando, Sastre. Venga, hasta luego. Y hay otro asunto del que quisiera que habláramos, lo estamos contando en realidad desde ayer, cuando más o menos
menos hasta ahora, nos llegó la primera noticia de la denuncia que la Fiscalía ha presentado contra el dramaturgo Ramón Paso por presuntas agresiones sexuales a 14 chicas, en realidad, que tienen entre 18 y 25 años. Raquel García, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Estas denuncias, Raquel, podrían suponer que salieran a partir de ahora más casos a la luz. Bueno, tenemos muy reciente, Sastre, el caso del Me Too en el cine. Lo recordamos, fue a finales de enero, varias mujeres del sector que denunciaron por violencia sexual al cineasta Carlos Bermúdez. Ahora sale este caso, el de Ramón Paso, dramaturgo, al que, como decías, 14 mujeres de entre 18 y 25 años han denunciado por delitos sexuales en castings y en obras de teatro. Son denuncias que dan visibilidad y eso es lo que puede hacer que otras víctimas de abusos sexuales, de abuso de poder o de coacciones, en este caso en el seno de la cultura, pues se atrevan a denunciar sus propios casos. Hemos hablado con la Unión de Actores y Actrices, que tiene sus propios protocolos de protección. Ignacio Guevara, representante institucional del sindicato, nos contaba que estaban muy preocupados por lo que está pasando. Nos hablaba del trabajo que están haciendo para que el convenio audiovisual incluya medidas específicas para proteger a las víctimas. Desde luego que la Unión está por garantizar la garantía de la identidad de todas las personas en castings, en pruebas, en laboratorios, en ensayos, en la promoción posterior, en las fiestas de fin de rodaje, etcétera. Y es una pelea que está en todo el sector y que por nuestra parte vamos a seguir dando e intentar que en los convenios cada vez haya más herramientas para que las personas que viven estas situaciones puedan acudir bien a la vía de justicia, bien a la vía del sindicato, que saben que está abierta y que tenemos protocolos internos para tratar estos temas y vamos, para perseguirlo. Y no es el único, porque hay más organismos con sus propios mecanismos que tienen para proteger, Raquel, a las Sí, víctimas. Antes incluso de la llegada del Me Too, también la Academia de Cine Catalán, por ejemplo, puso en marcha hace ya algunos años un organismo independiente para que las mujeres pudieran acudir con seguridad en estos casos. La Asociación de Mujeres Cineastas cuenta con un buzón para las víctimas. En el caso de que les llegue un testimonio, CIMA actúa como intermediaria. El respaldo, no solo por parte de los compañeros de profesión, también por parte de los organismos, es fundamental para erradicar este tipo de comportamientos. Eso es lo que defienden desde la Sociedad General de Actores y, bueno, realmente es que una víctima que se sienta segura y protegida siempre va a ser ese primer paso para poder llegar a la denuncia. Raquel, gracias. Es importante, Lasai, tú que conoces bien el mundo de la cultura, este fenómeno como el Me Too, la importancia de que existan estos protocolos, porque hay estructuras de poder, dada la precarización también de muchos puestos de trabajo, en el que las mujeres sienten miedo realmente a denunciar primero por la denuncia en sí y luego por los efectos que puedan tener para ellas, para sus propias carreras, estas denuncias. Desde luego, es decir, hay una combinación con un cóctel perfecto, ¿no? Por un lado, un alto nivel de precariedad que se da sobre todo en los sectores más básicos de la profesión vinculado a la gestión cultural y, por otro lado, una estructura machista que forma parte de una cultura estandarizada en el conjunto de nuestra sociedad, ¿no? Y que está ahí percutiendo en todos los ámbitos, no diría solo en el ámbito de la cultura, sino también pues en el ámbito de la universidad, en el ámbito de la gestión de los recursos, de la política, en fin, de tantos y tantos ámbitos que están ahí que sorprendentemente no han tenido más repercusión, cuando de un modo u otro todos somos, iba a decir, conscientemente sabedores de estas cosas, han pasado, pueden pasar, ¿no? Por lo tanto, en el ámbito de la cultura ayuda el hecho de que es un sector con una cobertura de financiación pública muy alta. Y por lo tanto las exigencias de protocolos que se puedan demandar desde la administración para que ese tipo de comportamientos estén de alguna manera perseguidos de una forma directa, consciente, por parte de quienes perciben subvenciones, desarrollan actividades en el ámbito de instituciones culturales públicas, etcétera, podría permitir de una manera más fácil contribuir a una pedagogía que facilite la desaparición de este tipo de prácticas. Sí, yo quería añadir que, no conociendo el mundo de la cultura en profundidad, pero este problema es bastante general y la existencia de protocolos no siempre, desgraciadamente, es muy útil, ¿no? ¿Y por qué? Porque muchas veces, digamos, esos protocolos, que están bien, pues se quedan, primero, no son tan conocidos y se pueden quedar digamos, en nada, en un papel. Y yo creo que la sensación que hay, y insisto, no hablo solo del mundo de la cultura, sino en general, para las mujeres que pasan estas cosas, es que estás muy sola, ¿no? Y que en el fondo, y además piensas, bueno, me habrá pasado solo a mí, y yo creo que aquí lo que es muy importante, que es yo creo que lo que se ha hecho muy bien
bien en este caso, porque si os fijáis, aquí hay una abogada, por así decirlo, y no lo digo por sacar pecho de la profesión, que es un poco la que ha hecho ese trabajo de reunir esos testimonios, de preparar la documentación y de irse a la Fiscalía. Y eso es un trabajo que estaría fenomenal que se hiciera a través de esos protocolos internos, pero que no suele ocurrir, ¿no? En el protocolo, digamos, va cada una, oye, me ha pasado esto, pero no hay ese trabajo de decir, esto es un patrón de conducta, afecta a muchas mujeres, vamos a reunir la documentación. Y yo creo que eso es muy interesante y por eso me ha parecido que este caso realmente es importante porque se da un paso más, ¿no? Es decir, esto es un patrón de conducta, afecta a muchas mujeres y vamos a reunir pruebas y nos vamos a ir a la Fiscalía. Josep. No, hay que romper los tabús. Es verdad que son unas cosas que ocurren desde hace muchísimo tiempo, que había una especie de miedo a dar cualquier paso. Bueno, pues ahora es importante que el miedo se traslade, que el miedo ya no sea de los que no osan denunciar, de las que no osan denunciar, sino que sea el miedo a ser denunciado. Por tanto, que haga cambiar comportamientos también en este sentido, ¿no? Yo creo que no solo es la cultura, es en muchos territorios, en aquellos territorios en los que hay, digamos, vínculos profesionales muy continuados, en los que ocurren estas cosas. Y sencillamente lo que se trata es eso, de que la sociedad colectivamente, al amparo digamos, del clima actual, de cambio de posición y sobre estas cosas que habían sido consideradas como territorios intocables, pues que se rompan los tabús, que vaya saltando el miedo y que esto se convierta en una cosa que ocurra normalmente hasta que ya se imponga un poco la nueva realidad y todo el mundo se lo piense dos veces, para decirlo así. En 17 minutos, las 10 de la mañana.
SER Hoy por Hoy con José Luis Sastre. Un par de paradas en la crónica internacional de dos asuntos que sí quisiera que al menos quedaran apuntados en la mesa del abierto de esta mañana de jueves. Vamos a saludar a nuestro corresponsal en Portugal, Brais Suárez. Hola Brais, buenos días. Hola, buenos días. Por una historia que conocimos ayer, saben que hubo un escándalo de presunta corrupción en noviembre y la Fiscalía inició una investigación por tráfico de influencias contra el gobierno, contra altos cargos, entre ellos el jefe de gabinete del primer ministro del socialista António Costa. Tal fue la polvareda que Costa dimitió. Aquella dimisión precipitó la caída del gobierno, hubo elecciones y en este momento quien gobierna en Portugal es el Partido Conservador, es el primer ministro conservador Luís Montenegro. ¿Qué ocurre? Que la justicia de Portugal ya dio un primer varapalo a la Fiscalía y dijo que no acababa de ver aquella investigación. Y ayer el segundo varapalo se lo dio el Tribunal de Apelaciones, que dijo que no ve esos indicios que la Fiscalía sí ve y que son los que están en el fondo de haber precipitado la caída del gobierno. ¿En qué punto estamos, Brais? Bueno, a ver, la decisión de ayer es del Tribunal de Apelación, como dices, y responde al recurso de dos de los imputados y de la Fiscalía. Ellos pedían medidas cautelares más leves y la Fiscalía más severas. Y esto efectivamente nos devuelve a noviembre porque solo una semana después de que Costa dimitiera, el juez de instrucción había determinado estas medidas cautelares, que eran mucho más leves que la que pedía la acusación, pero no solo eso, también había desinflado muchísimo el caso porque desestimó los cargos más severos, que eran prevaricación y corrupción activa y pasiva. Así que ahora mismo sí que todo se reduciría a tráfico de influencias, que la apelación ayer desestimó. Dijo que los hechos, tal y como estaban presentados, no suponen ningún delito, pero insisto que lo que estaba en causa ayer era la apelación sobre las medidas cautelares. Además, me parece muy importante que en la sentencia de apelación, y leo literalmente, el supuesto plan criminal defendido por la Fiscalía no es más que un conjunto de meras proclamaciones asentadas en deducciones y especulaciones, han dicho. Es decir, de nuevo, la justicia no ve ninguna actividad punible por parte de los sospechosos oficiales y esto deja muy en duda que puedan encontrar motivos para llegar siquiera a imputar a António Costa. António Costa, por cierto, en el momento en que dejó sus funciones, hace una semana y media, solicitó ser escuchado por la justicia para agilizar el proceso y esto en Portugal se entiende como que no le importaría despejar su camino hacia Europa. Y en ese sentido, por cierto, ayer el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, decía esto. Tenho a sensação de que começa a ser mais provável haver português no Conselho Europeu no outono, neste próximo outono em Bruxelas. Pues eso, Rebelo de Sousa considera que el camino de António Costa hacia Bruselas parece bastante allanado porque en la justicia no está encontrando los indicios que lo podrían llegar a incriminar. Recordemos que también fue Rebelo de Sousa quien en noviembre no aceptó la propuesta de que el gobierno continuara con otro primer ministro. Brais, muchas gracias. Aquella investigación acabó tumbando a un gobierno. Y de aquella investigación, de momento, la justicia dice que los indicios que la Fiscalía apreció, de momento no aparecen. Bueno, hablaba Brais de Europa, vámonos a Bruselas. Acaba de empezar allí hace unos minutos la nueva reunión del Consejo Europeo. Anoche los 27 líderes de la Unión hablaron de la crisis en Gaza, de este nuevo paquete de sanciones que quieren imponer a Irán por haber atacado a Israel el sábado. Europa busca la fórmula para evitar que se expanda la guerra en Oriente Próximo. Busca, en fin, rebajar un poco la tensión que hay en esa zona. Pablo Morán, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Bueno, pues por eso el presidente del Consejo Europeo ha pedido un alto el fuego en Gaza y solo esta madrugada, recordábamos ya a primera hora, han muerto, Pablo, 5 niños más por los bombardeos de Israel, mientras España defenderá esta noche, será creo que a partir de las 9 de la noche en la ONU, el reconocimiento del Estado palestino. Exacto, de momento la noticia está en Bruselas, donde algunos de los líderes están llegando con algo de retraso sobre el horario previsto. Las malas lenguas dicen que los líderes vieron el partido de anoche, pero les dio tiempo para prefijar ese compromiso de impulsar sanciones contra Irán por el ataque a Israel del sábado. Lo acaba de reiterar el presidente del Consejo, Charles Michel, que pedía también en nombre de los 27 contención a ambas partes. Hoy el foco vuelve a girar sobre la causa palestina por esa cita que destacaba Sastre. A las 4 de la tarde comienza la reunión del Consejo de Seguridad en el que se va a abordar la solicitud para que Palestina sea reconocida como miembro de pleno derecho de Naciones Unidas. El ministro Álvarez está en Nueva York para defender esa propuesta. Es otro gesto más de España en el marco del empeño del gobierno a favor del reconocimiento del Estado palestino, que muchos entienden como solución única al conflicto en Oriente Próximo, en Gaza en particular.
más civiles muertos en las últimas horas por ataques israelíes en Rafah, en el centro de la franja y en el norte. Entre las víctimas, de nuevo, hay niños y estamos a punto de superar las 34.000 víctimas oficiales. 34.000 muertos en la franja de Gaza. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Cadena SER. 100 años de radio. Quando il sol sorge su dal mar e splende su di noi ed io ti spingo. 5 minutos de las 10 de la mañana y ya están aquí. Ana Usle, buenos días. ¿Qué tal? Y un muy feliz Sergio Castro. Muy buenos buenas, días. ¿qué tal? Cuando he dicho a las 7:30 que aquellas personas que durmieron poco y tienen hoy tan buena cara, lo decía básicamente pensando en ti. Y por algunos millones más de personas. Sí, pero bueno, pero yo focalizo en alguien y mira, he pensado en ti. Me parece correcto. Bueno, ¿qué cosas vamos a hacer a partir de las 10 ya mismo? Bueno, tenemos mucho trabajo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con Jaime García Cantero y también con Nuño Domínguez. Vamos a hablar de turismo e inteligencia artificial, de esa noticia por la que Sanidad triplicará las enfermedades que se buscan en la prueba del talón, un poco del escudo antimisiles israelí y del despido del 10% de la plantilla de Tesla. Parece que corren mal los tiempos para Elon Musk. Bueno, no lo sé, que nos lo expliquen. Exacto, que nos lo expliquen. Pero va a llamar él propiamente Elon Musk. Bueno, sabe el teléfono del programa. Sabe el teléfono, pues claro. Y a veces llama. No siempre le pasamos. Vale. Cuando estás tú, además, yo creo que tiene más interés en llamar. Ah, vale. Bueno. 10:30. Sí. Tienes un concierto.
¿Yo? Sí, te hemos sacado entrada para un concierto de Jorge Drexler. Ah, vale. Como siempre nos ¡Qué criticas sorpresa! por poner mucha música de Jorge Drexler, vas a ir a entender por qué te tiene que gustar. Allí te encontrarás... No, oye, a mí me gusta Jorge Drexler. Allí te encontrarás con alguien que no va a ser Jorge Drexler, Vale. y será la entrevista de Usted no sabe con quién está hablando. Y después tenemos Lola Pons, tenemos clase de lengua. Vamos a exagerar mucho por lo alto y por lo bajo, porque vamos a hablar de la figura de la hipérbole. Que ya sabéis que consiste en exagerar un relato siempre. Exacto. Bueno, pues que... Y te recuerdo que el cine de Javier Ocaña es una ayuda, no es un dictado. O sea, él nos intenta, a través de un análisis cinematográfico razonado, hacer ver qué virtudes o qué defectos tiene una película. Sé que me Lo estás digo, poniendo la venda correcto. antes de la herida. Es que... ¿Quieres ir a ver una película esta semana? Que es La Quimera. Sí. No Y estáis en sintonía, Javier Ocaña y tú. Bueno, no, claro, pero es que la diferencia es que él la ha visto y yo no. Yo tengo una gran expectativa en La Quimera y parece que Ocaña, que ya la ha visto, pues tiene menos. Pero oye... Pero lo que él te diga no te tiene que afectar. No. Trae también Civil War y El consentimiento. Vale. Y acabamos en la cocina con Ainhoa Aguirregoitia. No sé de dónde acabamos. Mira, te recordarás que hace unas semanas dicho así, te plantó un sándwich ¿Un sándwich? Sí, un sándwich. Básicamente con lechuga y algo más. Exacto. Y hoy quiere incidir y seguir hablando del mundo de las lechugas. Pero es que hoy quiere hacer el monográfico de las lechugas. Sí, simplemente lechugas. Bueno, muchas virtudes, sí. Vale, pues nada, luego el mundo de las Veremos lechugas. Si os queréis quedar a hablar de la lechuga, yo os invito, ¿eh? Pero si no, ya os doy vía libre. Josep Ramoneda, José María Lasalle, Elisa de la Nuez. Muchas gracias. Mira, a lechugas no sé, pero a desayunar seguro que vais ahora. Así que aproveche. Seguro. Muchas gracias. Hasta luego. Guardaremo il mare